Aquí al estudio a Brenda Estefan, ella es analista internacional, a quien le agradezco que nos acompañe esta tarde en el estudio del Heraldo. Brenda, bienvenida, gusto en saludarla. Un gusto estar contigo esta tarde. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tan productiva fue esta reunión entre Mike Pompeo y Marcelo Ebrard? Se han comentado algunos logros. No voy a hablar de lo cultural y no sé qué, sino estos asuntos que nos parecen interesantes, como por ejemplo el de las armas. ¿Realmente tiene sustancia? ¿Estamos en un buen camino de recomponer la relación? Pues eso fue una reunión a puerta cerrada, por lo que sabemos de los comunicados que se dieron por parte de Cancillería de México, que fue mucho más amplio en comentar qué se puso sobre la mesa. Me parece que hay cosas a destacar, Jesús Martín. Por un lado, México quisiera como colgarse una medalla de este 36.2% de disminución en el cruce de centroamericanos hacia Estados Unidos vía nuestro país. Creo que es algo de lo cual no deberíamos sentirnos orgullosos. De alguna manera México actuó así, presionado ante los amagues de Donald Trump, y cambia una política de gobierno de esta administración que había iniciado con un tema de puertas abiertas y oportunidades a migrantes, cambia a una actitud mucho más cerrada y que nos pone en una situación difícil incluso en el discurso para defender a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Recordemos que cerca de 5 millones aproximadamente de mexicanos indocumentados viven en Estados Unidos. Eso por un lado. Sin embargo, hay ciertos puntos importantes que se destacan en este comunicado, como lo que ya se comentaba, el acuerdo bilateral para impedir la entrada de armamento o de armas de Estados Unidos a México, particularmente en 5 cruces fronterizos. Este tema, lo sabemos, Jesús Martín, es histórico. Sí, yo recuerdo a Felipe Calderón en su visita de Estado en Washington, en el Congreso, hablando de la importancia de que Estados Unidos colabore con México en impedir la entrada de armas, porque son estas armas las que alimentan al crimen organizado en nuestro país. Sin embargo, a pesar de que ha sido una petición reiterada de nuestro gobierno, no se ha logrado nada. Hay que ver, como bien señalaba, si esta vez se logra algo. ¿No se logra porque no lo pueden controlar o porque no hay interés en hacerlo? No hay interés porque recordemos que la industria armamentista tiene un fuerte cabildeo en Washington, es importante para Donald Trump. Recordemos que muchos de sus amigos son cabezas de estas empresas y es un tema que para él, entre más se venda, mejor. Entonces es un tema que no tocan mucho y prefieren hacerse de la vista gorda, diríamos aquí. Por otro lado, se habló del tema del jitomate. Es un tema que, si bien no compete al Departamento de Estado, es un tema importante para poner en la mesa porque de alguna manera de forma discrecional se ha bloqueado la entrada de varios cargamentos de jitomate que se exportaba de México a Estados Unidos en detrimento de los productores de nuestro país y protegiendo a productores estadounidenses. Y un tema crucial, Ebrard hablaba de la importancia de retomar el PRIM, este programa de repatriación al interior de México. Un programa, Jesús Martín, que tuve la oportunidad de participar en la negociación inicial en el 2012 en Washington, donde logramos que se empezaran a hacer estos vuelos que eran un par de veces por semana desde Ciudad Juárez hacia la Ciudad de México. ¿Qué se pretendía con este programa, Jesús Martín? Que en lugar de que personas que cumplían condenas en Estados Unidos las soltaran en las ciudades fronterizas, dejándolas expuestas al crimen organizado, muchas veces sin familiares en la zona, muchas veces sin conocer a nadie. Digamos que los maleantes sabían que llegaban y los incorporaban a sus filas, y la idea de este programa es que se envían en un avión del gobierno estadounidense a la Ciudad de México, y el gobierno de México se compromete vía terrestre a regresarlos a sus ciudades de origen y a generar oportunidades laborales, sociales, etcétera, para ellos. ¿Por qué se canceló este programa? ¿Quién lo fondeaba? ¿México o los Estados Unidos o bilateralmente? El vuelo era por parte de Estados Unidos y la parte, digamos, del lado mexicano de buscar generarles oportunidades de reinserción social corría por parte del gobierno de México. Su traslado a sus pueblos de origen corría por parte del gobierno de México, del Instituto Nacional de Migración. Entonces, ¿detecta Marcelo Ebrard que esto se detuvo por alguna razón, una decisión unilateral del Ejecutivo de los Estados Unidos, y busca reimplantarlo? ¿Lo podrán reactivar nuevamente este programa? Habrá que ver qué tanta voluntad hay por parte de Estados Unidos. Estados Unidos pareciera querer repatriar al mayor número posible, aunque sea en la frontera, pero esto va en detrimento de ambos países porque sabemos que la violencia en la zona fronteriza afecta a ambas naciones, y el hecho de que regresen a las personas sin ninguna oportunidad, sin ninguna conexión, pues lo vuelve víctimas de los polleros, víctimas del crimen organizado, y va en detrimento no solamente de México, sino de ambos países. Esperemos que haya un entendimiento de la importancia de continuar con este tipo de programas bilaterales. Pues vamos a ver en qué lugar queda de las prioridades, porque yo no sé si el PRIM sea ahorita prioridad o avanzar el Tratado de Libre Comercio, porque México ya en el Congreso lo aprobó
aprobó, pero falta el Congreso de los Estados Unidos. Bajo estos encuentros, ¿cómo puede tomar lectura el Congreso de Estados Unidos para ir adelante en este acuerdo en el TEMEC? Ciertamente, históricamente la relación había compartimentado los temas, entonces se hacía una mesa de migración, una mesa comercial, Sí. Ahora el gobierno de Donald Trump ha decidido meter todo a la misma canasta y negociar de manera conjunta los temas de seguridad junto con comercial, y eso hace que México haya tenido que reaccionar de la misma manera. Para México es fundamental el tema del TEMEC. Creo que lo tiene muy claro la Cancillería, lo ha puesto otra vez en la mesa, también el tema, por ejemplo, de los activos incautados al Chapo Guzmán. Parece que México ha entendido que ahora hay que poner todo en la mesa y ir a la negociación para defender el interés nacional. Creo importante decir que estas mesas, si bien a veces a quienes no participan de manera cercana dicen, bueno, la diplomacia, las mesas de política exterior, ¿a qué sirven a México? Sirven para avanzar el interés nacional y los temas que a nuestro país y a nuestra economía convienen. Creo que ha habido algunos errores en doblar, digamos, las manos y hacer lo que el gobierno de Estados Unidos haya querido que hagamos, pero si lo estamos haciendo, a menos habría que sacar muchas cosas a cambio de lo que se está haciendo, muchas cosas en beneficio de nuestro país y de Centroamérica, que México dice tener esta visión del desarrollo en Centroamérica, que realmente es la correcta, atacar las raíces. Sí, pues qué incómodo, el saber que se está haciendo lo que Estados Unidos quiere, contrario a la voluntad nuestra, pero vamos a ver finalmente cómo se digieren en los Estados Unidos y en México estos encuentros que me parecieron de Marcelo Ebrard, pues muy atinados. Creo que está mostrando que tiene manejo de la situación internacional en este momento, al menos la tiene controlada, y espero que no nos brinque por ahí una amenaza de otro arancel, ¿no? Pues habría que poner un poco más de pierna dura, en mi opinión, Jesús Pues Martín, sí. pero al menos están algunos temas de nuestro interés en la mesa, esperemos que realmente haya resultado en ellos, y veamos en los siguientes meses cómo se da la relación a la luz de las elecciones en Estados Unidos, que sabemos que Trump agarra de piñata electoral a México y no la suelta. Vamos a ver que en los próximos meses se recrudece su discurso nuevamente. Y que tiene un importante Esperemos. crecimiento en las preferencias en Estados Unidos. Todo parece indicar que podría alcanzar la reelección. Sí, todo parece indicarlo. Su base electoral se alimenta de estos temas. Ellos quieren ver estas repatriaciones, estas redadas, un tema que estuvo ausente en la mesa de ayer. Pues las redadas, ¿no? Las famosas redadas que tanto afectan a nuestra comunidad en Estados Unidos. Pues Brenda Estefan, muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Un gusto estar contigo. La estaremos invitando a Brenda Estefan, analista internacional, para tratar de entender esta difícil